Gracias, Álvaro. Gracias a todos por venir. Vamos a empezar la sesión de hoy que toca Viena. Este es el viaje de vuelta de Chicago. Hemos venido a Europa. Estamos viendo capitales: Londres, París, Berlín. Y hoy nos toca Viena. De Viena se podría decir que es una de esas ciudades que cogiendo el Google Earth o Google Maps y el satélite, casi en este plano se podría explicar toda la historia de Viena. O sea, es un poco, a lo mejor os puede parecer exagerado, pero prácticamente casi todo de lo que vamos a hablar en la sesión de hoy está en esta vista. Pero claro, a veces cuando se ven demasiadas cosas, pues no se ve nada, ¿no? Pero yo creo que a poco que tengáis un poco de visión de mapas y de escalas y de planos, yo creo que aquí se puede ver así como otras ciudades son más complejas de entender, porque tienen desde una geografía y una geología y unos elementos pues naturales muy complejos. Yo creo que en Viena lo que tienes que son muy evidentes, ¿no? Tenemos un gran río, que es este de aquí, que sigue por allí, porque esto en realidad, esta gran corte que hay aquí es un elemento relativamente moderno, se hizo en el siglo XIX, una corrección, una corta del gran río Danubio, del que hablaremos ahora. Tenemos el río, el ramo o sea, el ramal del Danubio original que viene por aquí. Tenemos aquí, al identificar el grano, o sea, el tamaño, la relación entre lo construido y lo vacío de una ciudad, se identifica enseguida lo más antiguo, y aquí hay un primer elemento que prácticamente es los límites de la ciudad romana de origen, que ya adelanto, que es Vindabona. Vindabona es el término que, bueno, es el nombre que a veces en las etimologías pues son un poco contradictorias, pero puede ser que tuviese el nombre un origen celta, que significa ciudad blanca, aunque hay otros que dicen que a lo mejor era arroyo no sé, del llano, pero en fin, se ve claramente. El núcleo, luego se ve una extensión, la clásica extensión medieval por aquí, que configura lo que sería el Alt Viena, la antigua Viena. Luego vemos una zona menos densa, que es este anillo, este cinturón, que correspondería a los glacis, a los fosos y a las murallas de la Viena de los siglos pues del 12 al 19 prácticamente, todo este ámbito, y luego las extensiones posteriores con otro anillo exterior, que es el Lindenwall, e incluso pues aquí podemos identificar episodios de la historia de Viena de los que hablaremos, como este conjunto de aquí, que es bastante chocante por la escala que tiene, comparando con el tejido del otro, esta escala que es el Karl-Marx-Hof. O sea que, en realidad, Viena, diríamos que hasta cierto punto, desde el punto de vista formal, desde el punto de vista, digamos, de historia urbana, es relativamente fácil de explicar. O sea que yo podría seguir una hora sobre este plano, ir poco a poco, bueno, habría que irlo cambiando del zoom y de escala, pero veríamos casi todos los episodios importantes, porque tenemos bien aquí la zona del palacio, el Schönbrunn, que es un poco parecido a lo que pasaba en París en un momento dado, que los reyes quieren irse a un sitio menos denso y más tranquilo y se van a las afueras. Sería el Versalles vienés, podría ser este elemento de aquí. Y en realidad, pues la forma y la explicación del tejido urbano, pues en Viena es relativamente fácil. Este sería una estilización que se remarcan con más fuerza los elementos originales de los que hablamos. Y traigo este que es un poco adelantarse en el tiempo, porque este es un plano de comienzos del 18, para que veamos un poco la proporción que tiene el elemento del Danubio, el elemento geográfico, con relación del tamaño de la ciudad de Viena. O sea, esto yo creo que bueno, estos planos de esta época del 18 no son muy exactos, pero nos da un poco la proporción del territorio ocupado por el Danubio. O sea, que el Danubio no creamos que en ciertas partes de su recorrido era el cauce habitual, un cauce estrecho, sino que tomaba una gran extensión, se expandía con grandes afluentes, bajíos,
zonas pantanosas, y más o menos esto es bastante correcto, que hasta que en el siglo XIX no se realiza esta corta, que fue casi como uno de los triunfos de la ingeniería civil, o sea, para corregir en cierto modo pues los peligros que tienen las avenidas y las crecidas, se hace este corte que incluso se complementa posteriormente, pero el corte original era el que está aquí en la zona más al sur, que marcan un poco la topografía y la geografía de la ciudad de Viena. Si Viena, en realidad, pues quizás como ciudad geográficamente fácil de explicar, desde el punto de vista cultural, histórico y político, pues casi es una empresa imposible. O sea, intentar lo que voy a hacer ahora, en una hora, hora y cuarto, explicar lo que significa Viena para la civilización y para la cultura, pues es muy, muy difícil, ¿no? Aquí tenemos un trazado del Danubio, que empieza en Alemania y acaba en el Mar Negro. O sea, es un río, el río europeo, bueno, mitteleuropeo de la Europa media por excelencia. Y me permito, pues, para empezar, con una cita un poco oculta, así, entre comillas, traer a colación quizás el escritor actual que mejor ha explicado este ámbito, este cauce mitteleuropeo, que es Claudio Magris. Entonces voy a leer, para empezar, una cita en la que explica su visión de Viena. Y dice: a veces los lugares pueden ser atávicos, nacer de anamnesis platónicas del ánimo que se reconoce en ellos. Viena es uno de esos lugares, en los cuales recupero lo sabido y lo familiar, el encanto de las cosas que, como en la amistad y en el amor, con el tiempo se convierten en algo cada vez más nuevo. Esa familiaridad de Viena reside tal vez en su naturaleza de encrucijada, lugar de partidas y de regresos, de personas famosas y oscuras, que la historia recoge para dispersar después en la errabunda provisionalidad que es nuestro destino. Claudio Magris, El Danubio. O sea, esta obra de Magris, El Danubio, os la recomiendo y supongo que la conoceréis, pero creo que es uno de esos libros que hay que leer, y sobre todo los episodios de Viena, que luego volveré a traer en alguna cuestión concreta sobre Viena, pero creo que es de esas citas que merecen la pena memorizar. Bien, vamos a ir, como siempre, a la historia. La historia, si en las otras ciudades hemos visto, bueno, casi todas tenían una relación bastante directa, como todas las de Europa occidental, con el Imperio Romano, pues Viena está justo en los límites. O sea, Viena es una situación, aquí vemos el límite de la extensión del Imperio Romano, y el propio término límites viene de limes. O sea, limes es la frontera entre lo que era Roma, la Roma imperial y la Roma en su extensión, y lo que son los territorios extranjeros o bárbaros. O sea, siempre ha estado en el borde. Y es un poco uno de los elementos que hay que subrayar al hablar de Viena, su posición de extremo entre dos mundos. Ya lo fue en el mundo romano, luego pasaría a serlo entre la relación de Occidente, la cristiandad, pues con la expansión del Imperio Otomano, e incluso en el siglo XX, pues era una ciudad límite entre el este y el oeste. Aquí vemos la situación, o sea, su relación fundamental con el Danubio, y en sus proximidades pues había poblaciones pues de célticos, o sea, de poblaciones de origen nórdico que se establecen en el entorno, la orilla norte del Danubio, y aquí vemos la exposición entre una ciudad más importante, que era Carnuntum, y Vindabona. Aquí tenemos el término, o sea, el origen romano de Viena es un campamento para defender esos límites de Vindabona, en una de las provincias del Imperio Romano que se llama Panonia. Tampoco quiero, aquí tenemos el lugar y un poco las distintas invasiones
las épocas posteriores del Imperio Romano, el siglo II y III después de Cristo, y siempre pues esta posición entre esos dos mundos de la romanidad y lo extranjero. Hay distintas hipótesis porque quedan, como ya hemos hablado otras veces, las ciudades de origen romano son ciudades que se construyen por estratos y en las que la memoria material de la época de la romanización está oculta debajo de capas y capas sucesivas de las distintas civilizaciones, de los distintos episodios históricos que le suceden. O sea, que no lo arrasan, sino que lo cubren con las nuevas construcciones. Aquí vemos en cuanto a la geografía, el Danubio en este punto donde surge Vindavona tiene dos pequeños afluentes, uno que se llama el Ottakringer, que está aquí un poco más al norte, y otro que es importante también para el desarrollo de Viena, que es el río Viena, más hacia el este. Entonces, ha habido hallazgos en excavaciones que se han ido haciendo en la ciudad antigua y se puede leer sobre el tejido, incluso posterior, esta posibilidad de hipótesis del asentamiento de la ciudad romana. Había aquí otro pequeño torrente que estaba entre el Wiener y el Ottakringer, que se utiliza como relleno de un foso. O sea, el foso se modifica ese pequeño afluente y se convierte en un foso para ayudar a la defensa de las primitivas murallas de la ciudad de Vindavona. Esta sería un poco otra hipótesis, veremos varias, y estas son casi con más pretensión de realidad cómo podía estar organizada la ciudad, ¿no? La Porta Pretoria en el Cardo y el Decumanus en otro sentido. Como siempre hemos dicho, si la regla de la ciudad romana es que el Cardo esté orientado norte-sur y el Decumanus este-oeste, se dan variaciones en cuanto hay un elemento geográfico importante, el Cardo se pone perpendicular al elemento geográfico, en este caso el río Danubio, y se organiza pues el centro, el foro, las termas, los distintos elementos, aunque en principio la ciudad de Vindavonum se establece como un fuerte de protección, o sea, como un lugar estratégico, como una plaza fuerte para defenderse de lo que pasa al norte, al otro lado del río. Pero como en el caso que hemos visto, la dimensión, como vemos aquí en esta imagen que os voy a enseñar, esta dimensión del recorrido del ámbito topográfico del norte del campamento, pues tiene pues esa forma tan compleja y de terrenos tan poco practicables que el ramal importante del Danubio es este inferior. Lo otro son extensiones y expansiones del cauce del río. Entonces vemos la evolución, aunque ciertas dudas en la parte norte, los límites claros de cuál podría ser la zona por la topografía y por la geografía, y esto un poco los caminos de un estudio superponiéndolo con la traza actual de la ciudad de la realidad del núcleo inicial. O sea, la evolución posterior, aquí en esta imagen, yo creo que aquí se ve bastante claro un esquema de las vías del entorno hacia el norte, hacia el oeste, hacia el este, y la topografía también es interesante de ver porque Viena está situado por supuesto, relativamente cerca de los Alpes, en las estribaciones de los Alpes, en la zona, pues lo que se llama el Valle de los Bosques de Viena, no está lejos, o sea, no es los Alpes en la parte más alta, sino en las estribaciones que dan hacia el este de los Alpes, en un lugar que también aquí se ve en este plano topográfico un poco la relación entre las llanuras aluviales y toda la extensión de los variadísimos cursos del Danubio, que esta es una de las peculiaridades que tiene, que no es un único cauce y que su geografía es una geografía estrecha, sino que es amplísima por la escala que se puede ver, y esta situación va a marcar la evolución de Viena durante toda su historia. Aquí vemos distintos planos. Lo que sucede con muchas ciudades es que los trazados romanos se pueden aclarar, pero luego los procesos intermedios entre los trazados romanos y prácticamente
el Renacimiento pues son bastante especulativos, o sea, y no se pueden hacer análisis según basándose en los hallazgos arqueológicos, pero la definición geométrica fidedigna es difícil de ver, pero siempre hay una tendencia en la que se pueden extraer algunas conclusiones sobre la forma de la ciudad. En el siglo XII, pues prácticamente el núcleo romano no se ha expandido, pero se ha limitado y se ve que en las salidas de las puertas de las carreteras principales, con fenómenos que hemos visto en otras muchas ciudades, el caso de Barcelona, tal, que se van concentrando en el exterior de los caminos otros núcleos residenciales que configuran ampliaciones de la ciudad. En esta época, ya digo, que es relativamente compleja y difícil de decir exactamente, datar esto es de este siglo, esto es de este momento, y que, bueno, pues nos marca una tendencia formal que intentaré que la veamos y explicarla. Os advierto de una cosa que en la clase de Berlín habían encontrado, pues, a través de búsquedas en la red, multitud de planos históricos de toda esta época y en aquel momento pues era un poco confuso porque, claro, los planos tienen unos códigos de representación que no son comunes, ¿no? Sino que cada uno pone el norte hacia donde quiere. Entonces, en esta presentación he intentado, aunque se ven un poco raros los planos, que todos más o menos tengan el Danubio en la parte superior. O sea, he girado los planos para que, esto es una recomendación de mi amigo Matías de Berlín, que me ayudó con bastante información para la clase de Berlín y me dijo que estaría mucho más claro si todos estos planos los viésemos con el mismo criterio. Pero bueno, este es un esquema, vemos el Danubio, el Bien y el otro afluente, el otro Gen del que está al oeste, y cómo en la época de la Baja Edad Media, ya con la caída del Imperio Romano, cómo se va configurando un núcleo exterior al núcleo original del campamento romano que va llevándonos hacia la dirección y el límite del río Viena. Vamos viendo un poco cómo se va, que es la carretera hacia Hungría, o sea, prácticamente al oeste y hacia el sur, y cómo poco a poco, a base de ese fenómeno de atracción y movimiento, se va configurando la ciudad y se van definiendo unos límites que marcarán lo conocido, casi que se puede establecer como conocido, hasta el siglo, este sería en el siglo XII, y este sería una hipótesis, y aquí ya no he podido girarlo, aquí es más complicado, o sea, es un poco como sería una visión primitiva del núcleo original con las expansiones de su entorno. Entonces, este es otro plano bastante confuso, pero que es lo de esta época, las especulaciones que se podían hacer. Tiene aspecto de ser un plano de origen otomano, o sea, me recuerda a las representaciones que hacían de Viena del mundo otomano, y este quizás sería el primer episodio importante en la ciudad de Viena que va a obligar a su modificación y sobre todo en los límites, que es esa proximidad. Si estaba en el Imperio Romano en los límites, en el límite entre lo colonizado y el mundo extranjero y el mundo bárbaro, a partir de los siglos XII, XIII y XIV, los sucesores de toda la islamización, pues si han sido, digamos, no tan predominantes en el ámbito occidental, pero en el ámbito este, en todo el Imperio Romano de Oriente, pues se conquista y acaba siendo la fuerza predominante del este del ámbito europeo. Entonces, Viena está justo en el límite y va a sufrirlo en su propia estructura, pues en forma de dos terribles asedios. Dos asedios bastante importantes, míticos en la historia de Europa y míticos, por supuesto, muy importantes en la historia de Viena, que son el primero, el de 1529, del que las especulaciones formales pues no son muy claras. O sea, hay distintas imágenes estas de origen otomano, de un poco la visión
los avances, y además con ese carácter casi de nomadismo, o sea, el ejército otomano, pues con Suleimán el Magnífico, que ataca, Solimán, perdón, el que luego será Solimán el Magnífico, ataca Viena, y Viena pues se ve como esa ciudad medieval, amurallada, pero todavía sin los sistemas de protección de toda la ingeniería militar que vendrán luego posteriormente en el Renacimiento. O sea, pues son torres, murallas, y no se ve sistema ni de baluartes ni de fosos, y que asedian. Esta es una imagen que tenemos contemporánea representativa de ese momento, y el asedio, el primer asedio de Solimán es rechazado, y que lleva a protegerse enseguida, a procurar que la ciudad se defienda de una manera más moderna. Entonces, este plano es muy importante, que es de 1547, que es el plano de la ciudad con las fortificaciones ya modernas, hechas según las estrategias de la defensa. Si la invasión es en 1529, pues la fortificación se realiza en las décadas posteriores. Ya se ha pensado, pues bueno, ya tenemos los sistemas de baluartes situados a unas distancias proporcionales a todo el recorrido, el perímetro de la ciudad, los fosos inundados por la posibilidad y las facilidades que da el Danubio, este ramal del Danubio, para comunicarlo y hacer canales de protección, y la ciudad ya adquiere un aspecto pues similar a las ciudades europeas fortaleza, ¿no? Además, Viena, tras aquel primer asedio fallido, pues envuelto, bueno, la historia del primer asedio pues es también muy conocida, muy importante, y está esa defensa de Viena, pues es asociable y se puede comparar pues con la batalla de Lepanto, ¿no? De los momentos, pues los Habsburgos, Carlos V, pues aquí en la defensa de Viena estuvo su hermano Fernando de Habsburgo. O sea, son situaciones históricas que a Viena le dan una categoría de ciudad de defensa de la cristiandad. Si antes era defensa de la romanidad frente a los bárbaros, a partir del siglo XV se convierte, XV y XVI, como la fortaleza de la defensa frente al Imperio Otomano. Entonces, las fortificaciones y las imágenes, estas son imágenes, como digo, giradas para tenerlas todas en el mismo, con el mismo punto de vista, y se va viendo un poco la expansión y la forma de la ciudad. Pero se sigue leyendo, si vemos aquí en el origen, el primitivo núcleo romano, y cómo se ha ido expandiendo, y al final cómo se va recorriendo con los distintos elementos que se le van añadiendo. Distintas imágenes, más o menos preocupadas de algunas cuestiones. En esta, evidentemente, es una imagen militar. Todo el interior de la ciudad preocupa poco. Se ve aquí la catedral, el castillo, que está ubicado donde luego estarán todos los castillos de todos los monarcas y los emperadores posteriores, la zona del Hofburg, aquí hacia el sur de la ciudad, y la importancia que tiene. Ya se ha incorporado el otro pequeño afluente a los fosos, pero el río Viena todavía sigue siendo el límite hacia el este, hacia Levante, sigue siendo el límite de la ciudad. Este es un plano muy bonito en el que se ve también todo el entorno, por aquí la topografía, o sea, siempre la zona de las estribaciones de los Alpes por el oeste, las grandes extensiones y expansiones del Danubio, y cómo la ciudad pues va fortificándose y convirtiéndose en una gran plaza fuerte en ese entorno, con imágenes, varias imágenes de lo que es la Viena en esta época, hasta que sobreviene el segundo asedio. Aquí hay un gran, ya no es Solimán, es el gran visir Kara Mustafa, y en el 1683 va a hacer el segundo asalto. O sea, ya el Imperio Otomano ha tomado prácticamente todo el norte de África, toda la zona de Mauritania, hasta
incluido Túnez, muy cerca de lo que es ahora Marruecos, y por el extremo pues hasta Egipto y el norte de Arabia, toda Turquía, Anatolia, y por supuesto todo lo que es ahora pues, Hungría y todos los ámbitos ha tomado Grecia, ha conquistado, bueno, hace tiempo Constantinopla y por el límite. Y Viena pues es el lugar requerido, la barrera, la llave del occidente cristiano. Entonces, bueno, se hace una gran batalla, lo que se llama la Batalla de Viena, y que con ayudas de un príncipe polaco, Sobielski, pues se consigue defender tras un asedio pues, bastante duro y con bastante tiempo. O sea, Viena ha sido una ciudad asediada y que ha sufrido la población lo pasó muy mal, porque en este punto se llegó justo, se consiguieron minar y hacer brechas en las murallas justo al entorno de la zona del palacio, de los palacios reales, y fue una situación muy, muy, muy delicada y muy compleja. Aquí se ve imágenes del momento y también en esta imagen es fácil de entender la geografía del lugar. O sea, es Viena en el límite de ese ramal del Danubio, pero toda la situación al norte pues es prácticamente como de una grandísimas extensiones de agua y con unos territorios en los que realmente la expansión de la ciudad es menos fácil, ¿no? O sea, casi siempre ha estado hacia el oeste, hacia el este y hacia el sur, por lo que se ve, ¿no? Y bueno, el asedio fue terrible, duró mucho tiempo, la población sufrió muchísimo, tuvo momentos de casi de rendición, pero al final se consiguió, con esta, ya decimos, esta ayuda de Sobilski, se consiguió resolver y la ciudad ya cambió totalmente de carácter, pasó de ser una ciudad volcada con ese origen de la estrategia. Aquí vemos otra imagen de esa en la que se ve la geografía, el ámbito, multitud de ramales del Danubio en la parte norte, y poco a poco la ciudad se va expandiendo fuera de la zona de las murallas, porque en las murallas originales recientes se establece una zona de respeto que va a ser muy importante en el desarrollo posterior de Viena. En el centro de la zona este está el río Viena, que contribuye a hacer de ese entorno me parece que son como unos no sé cuántos metros, 450 metros, que se establece en 1683, se decide que no se puede construir nada a partir de 450 metros para seguir manteniendo la estrategia y las posibilidades de defensa desde esa muralla exterior del sistema de contrafuertes y de glacis, pero poco a poco fuera de esos muros sigue creciendo la ciudad, siempre en las proximidades de las vías importantes de comunicación. Y se crea un anillo exterior, tenemos la ciudad antigua, el Alt-Wient, un barrio al otro lado del Danubio original, del ramal del Danubio original próximo a Viena, y este entorno de ciudades que se decide al final, en 1705, proteger con otra nueva muralla exterior que se llama el Leaning Wall, que en realidad no tiene situaciones de peligro. Bueno, en las guerras posteriores con Francia y con Napoleón pues sí había podido, pero no tiene un papel de defensa igual que el que fueron las murallas con las invasiones, con los asaltos otomanos, sino que es una muralla que al final se configura prácticamente como una muralla aduanera, o sea, como un poco como la que vimos en París, que de los Fermiers Generaux, de la época de la Revolución Francesa, que interesaba tener limitada la ciudad, pero por motivos de aranceles, por motivos de impuestos, más que la situación de la defensa estratégica frente a los ataques. Entonces, vamos a ver distintos planos de esta época, del entorno. Aquí sigue viendo un poco la topografía, el Danubio, las colinas y las montañas, y vamos a ver distintas imágenes del entorno. Este quizás es uno de los planos más, digamos, importantes de esta época de Viena, en la que se ve claramente cuál es la situación, ¿no? Tenemos el núcleo romano, que todavía se puede leer, los núcleos medievales,
la muralla renacentista, lo que se llama el Alt antiguo, la antigua Viena. Luego, el gran cinturón, el Gürtel o los glacis en torno a este amurallamiento renacentista, y luego la ciudad extra fuera del área de respeto que nos llega hasta el Linienwall. Entonces, esta imagen yo creo que es la que marca ya la evolución posterior de la ciudad, y que la que veremos en distintos ya son planos del 19, las imágenes del entorno y cómo estaba. Alguna fase me parece que está salteada, esta es anterior, debía haberla puesto antes, pero bueno, se va viendo cómo se va consolidando la ciudad. Y esta es la ciudad prácticamente del siglo XIX, que tenemos el núcleo antiguo, Alt-Wien, el Gürtel, el cinturón de glacis de respeto para tal, y la ciudad que va creciendo, y cada vez entre la zona de respeto y el Linienwall, este aduanero y fiscal que se establece en el entorno, nos marca la ciudad que llegará hasta comienzos del siglo, hasta ser la capital imperial y del reino de Austria e Hungría, que iremos viendo. Estos son planos posteriores y se sigue viendo el tejido. Este plano es muy bonito, este quizás debía haberlo puesto antes porque es justo, este es de comienzos del siglo XVIII, porque todavía no se ha consolidado la zona entre la zona de respeto y el Linienwall. Este debía haber ido, creo que unas cuantas diapositivas antes, pero me gusta mucho porque se ve la proporción del ámbito de las llanuras danubianas con todos sus múltiples ramales y además muy variables. Esto me imagino que cada plano, cada uno es distinto, pero se ve pues el cauce principal, que es el más próximo a la ciudad, y todos los ámbitos del Danubio. Las líneas ya de metro, otro plano más, y vemos y cómo la ciudad va creciendo y estructurándose. Esta es la Viena, la imágenes de Viena. Esta es una imagen desde el conjunto, el Versalles vienés, Schönbrunn, y otra imagen más del núcleo. Bien, ahora aquí ya pasamos a la época imperial y real de Viena, la capital del Imperio Austrohúngaro, que lo vemos aquí, que es realmente una de las claves para entender la Viena del siglo XX. Estamos en el siglo XIX, aquí está el ámbito de Viena, y todo este territorio, la Mitteleuropa, pertenece a la corona imperial y real de Austria y Hungría. Periodo de Austria-Hungría, la ciudad, la capital, pero seguía siendo una capital muy, en cierto modo, limitada, sobre todo el centro, por el anillo amurallado. O sea, en su forma llevaba esa carga de historia encima y tenía pues, el Linienwall exterior con la ciudad exterior, y luego la antigua ciudad, la Alt-Viena, que estaba limitada por ese perímetro de murallas, que en un momento dado pues, se decide que tiene que ser el futuro de la ciudad, tiene que ser resolver ese espacio y convertirse en una capital tipo París o Londres, que no tienen tantos requerimientos estratégicos y defensivos, y se ve ese espacio del lugar de expansión de la ciudad representativa, de la ciudad histórica y de la ciudad de las instituciones. O sea, hemos visto que en 1699 ya por supuesto, se había conseguido la paz de Karlovich y ya no el peligro de invasiones otomanas había desaparecido, y Austria se asocia con Hungría, todos los ámbitos hasta Transilvania, Croacia, todos los territorios de la Mitteleuropa, y se configuraba en el imperio equivalente pues a las grandes potencias europeas, como puede ser Francia,
como puede ser Inglaterra, todos es un elemento fundamental, o Rusia con toda su extensión. Y había una necesidad urgente de adecuar a Viena a esa capitalidad de un imperio de esa categoría. Entonces se establece un concurso internacional para urbanizar este anillo exterior que se consideraba estratégico y que era fundamental para poder dotar a Viena de una categoría asimilable a esas grandes capitales. Vemos los elementos importantes de la ciudad, la Catedral de San Esteban y todo el conjunto de palacios reales e imperiales que están al sur de la ciudad. Entonces, los anillos, al otro lado, el exterior, pues eran elementos de apoyo, pues los establos imperiales estaban en el exterior y había alguna serie de dotaciones, pero esta zona de respeto de 450 metros, pues era un lugar a construir. Esto, quizás con ojos actuales del siglo XX, pues hay quien lo puede ver como una especie de error, ¿no? Porque las murallas en muchas ciudades europeas adquieren un valor monumental y se considera que es algo a preservar. Pero yo entiendo que una ciudad como Viena, que ha sufrido históricamente asedios y que las murallas se asocian a situaciones conflictivas, situaciones de desasosiego, situaciones de aislamiento, situaciones de estar separados absolutamente del mundo. En cuanto hay una oportunidad y hay un momento de tranquilidad y de paz, se considera que ya la muralla pertenece a épocas pretéritas y que la ciudad debe superar y debe convertir esos ámbitos de amurallamiento en ámbitos de expansión y sobre todo de búsqueda pues las ciudades estaban, por ejemplo, en París, estaban dotándose de grandes parques y de grandes, todo el fenómeno de sustitución de murallas de París por bulevares. Y aquí, en Viena, no es de extrañar, así como fue posteriormente en Barcelona, también a la primera oportunidad que dan para derribar la ciudadela se derriba y se sustituye por un parque. Aquí, estando tan estratégicamente y tan claramente situado, pues se decide que lo que hay que hacer es demoler las murallas y la zona de respeto utilizarla para la expansión de la ciudad. Entonces se realiza un concurso internacional en el que se presentan, me parece, en 1859, prácticamente en la misma época que Cerdá y el Ayuntamiento de Barcelona estaba proponiendo los planes, una coincidencia curiosa, que los planes de extensión de Barcelona se realiza este concurso para la expansión para la remodelación y la reconstrucción del antiguo ámbito de las murallas de Viena por un proyecto de extensión urbana y se presentan 80 proyectos y al final se hace una especie de consenso y de síntesis de ideas de los tres primeros, está G. Foster, Van der Nul y al final, con la ayuda de un técnico que se llama Lord, se hace la propuesta que aprueban los comisarios del ayuntamiento. Y es esta propuesta en la que 4/5 de toda la superficie se dedican a equipamientos, monumentos y monumentos simbólicos y representativos. Hay que ubicar las nuevas instituciones de la ciudad: ayuntamiento, parlamento, universidad, teatro municipal, palacio de justicia, edificio de la ópera y un resto, una serie de conjuntos, están la serie de monumentos repartidos de una manera proporcionada a todo el espacio, pues el Parlamento, la ópera, la universidad, iglesias votivas y el resto, una serie de manzanas residenciales, pero que realmente con búsqueda de la necesidad privada resultarán bastante privilegiados. O sea, esto sería la propuesta esquematizada. Tenemos aquí la Catedral de San Esteban y el conjunto del Palacio Real que se amplía y se extiende con el nuevo palacio, creando un espacio urbano monumental flanqueado por dos museos de historia natural y de historia del arte, y luego pues edificios los necesarios para la institución política de la nueva Viena. Pues el Parlamento, el Ayuntamiento, la Universidad,
un teatro, el teatro del Palacio, y luego distintos edificios, la Bolsa, cuarteles y escuelas de artes y oficios. Entonces, aquí tenemos San Esteban, la propuesta cómo se va consolidando. En rayado son los edificios, digamos, para la residencia de altísimo nivel, los edificios monumentales que se van repartiendo por todo el perímetro, y luego en el interior de la ciudad también se realizan distintas reestructuraciones del tejido, cortes, aperturas para la estructura urbana que estaba muy asociada al desarrollo histórico, pues, del núcleo romano y de las extensiones medievales, corregirlas y adecuarlas a una dimensión de ciudad moderna. Aquí esto, bueno, vamos a ver distintas imágenes de las propuestas de los edificios del Rin, de los museos, las áreas del nuevo palacio, como aquí vemos. El nuevo ayuntamiento. O sea, la arquitectura que se utiliza en este momento es una arquitectura eclecticista, historicista, y que sigue códigos que estaban en aquel momento perfectamente estructurados, ¿no? Decía, un ayuntamiento, pues las figuras del ayuntamiento de las ciudades de Baja Edad Media son edificios civiles góticos, entonces el estilo que hay que utilizar para hacer el ayuntamiento es un estilo neogótico. Para las instituciones parlamentarias políticas asociadas al origen al origen de la democracia, pues el Parlamento, pues, tiene que ser de estilo neogriego, como este Parlamento. El Teatro de la Ópera, todos son un conjunto de edificios en los que además, resulta que no participan, los arquitectos son de toda Europa, o sea, arquitectos alemanes, arquitectos holandeses, arquitectos de distintos orígenes que que traen a Viena, pues, el estilo más ad hoc en cada momento, ¿no? Pero se establece una ciudad que tiene un carácter muy coyuntural, o sea, la realización concreta de los ambiciosísimos planes de la nueva Viena, pues, coincide en una época en que la arquitectura, pues, estaba en un momento muy voluble, o sea, es que se utilizaban lenguajes distintos, y es un momento en el que los resultados, pues, tampoco no está todo el mundo de acuerdo, o sea, hay protestas y distintas bueno, controversias y debates sobre el resultado de la construcción del Ring, ¿no? Uno de los más famosos es Camilo Sitte, que es un historiador y arquitecto vienés, que aquí a la derecha podemos ver sus desacuerdos y sus propuestas para dotar a ámbitos del Ring de una escala y de una mayor. Intenta hiperdensificarlo. O sea, si vemos estos espacios entre el 2 y el 3, pues propone aquí el 6, 7, 8 propone la creación entre el ayuntamiento, el Parlamento y la universidad, pues de un tejido más tupido y de una ciudad, pues, más con la iglesia votiva, incluso al norte. Propone aquí a la derecha, vemos sus alternativas. Sitte era muy neomedievalista, se puede calificar como el iniciador de una tendencia morfologista, o sea, que le importa la escala y el tejido y la relación entre espacio público y el espacio privado de una mayor complejidad, y critica bastante el poco detalle y lo poco pormenorizado que era el espacio de este gran anillo urbano del Rin. De hecho, pocos edificios construidos en esa época son memorables, quizás el Teatro de Semper o algún otro edificio, pero no es una época de la que se pueda estar un poco. Si bien la operación de resolución y reconstrucción de este espacio libre
pues encaja muy bien y puede ser una etapa muy importante en el desarrollo de bienes. La concreción y los detalles arquitectónicos pues no son excesivamente memorables. En resumen, antes y después. Y el siguiente episodio que vamos a ver es, empezamos a hablar de personajes que influyen en la Viena ya de la transición del 19 al 20. Esto es una imagen un poco anecdótica, pero que explica la realidad de aquel momento en el Imperio Austrohúngaro en el siglo XIX. Tenía 50, casi 53 millones de habitantes y había 15 nacionalidades. Había alemanes, magiares, checos, eslovacos, polacos, serbios, croatas, bosnios, rumanos, rutenos, ucranianos, italianos, ladinos y eslovenos. O sea, esta imagen que resume es de una obra que la enseñaré al final, pero es la cartilla militar en los idiomas que había en aquel momento. O sea que aquel momento es un momento pues, de un mundo muy complejo y que daría, por supuesto, y ha dado para cantidad de historia además de multitud de disciplinas. O sea, el momento no tanto del momento del esplendor, sino casi al final, cuando decae el imperio al comienzo del siglo y hasta la Primera Guerra Mundial, pues Viena se convierte en el centro del mundo cultural bueno, de Europa cultural y en todas las tendencias. Lo que pasa en Viena en esa época, que algún autor es como la apocalipsis alegre, la apocalipsis Roger, que luego veremos, es el momento en el que se escapa por todos lados, es como agua en una cesta, intentar explicarlo, intentar un poco hacer una síntesis de todo lo que pasa en esa época es realmente imposible, ¿no? Han confluido todas las corrientes de la cultura europea, desde Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, Brahms y Strauss. Y además es una ciudad pues compleja y en las palabras de Stefan Zweig, que luego hablaremos de él, que dice que además el vienés es un personaje muy, muy especial, ¿no? Dice que un vienés sin sentido musical ni gusto por las formas era inimaginable en la llamada buena sociedad. Pero incluso en las clases inferiores, el más pobre extraía del paisaje mismo, de la esfera humana y jovial, un cierto instinto para la belleza, que trasladaba a su vida. Uno no era auténticamente vienés sin el amor por la cultura, sin ese sentido que le permitía analizar a la vez que gozar de esa superfluidad sacratísima de la vida. Esas son palabras de Stefan Zweig, que verá en el mundo del ayer, un poco narrará lo que pasa en ese momento de ocaso de esta situación imperial y real del Kaiser, ¿no? El Kaiser que, según las palabras de Musil, era el Kaiserlich und Königlich, o sea, emperador y rey, y que en las iniciales es Cook, que se convierte en la Cacania, que es el escenario del hombre sin atributos, de Musil, ¿no? Este mundo de la transformación de la ciudad, con un espíritu de arquitecturas como las que nos llevaban de Alemania a influencia, y el personaje que me va a servir de guión para un poco explicar esta fase es Otto Wagner. El Otto Wagner, bueno, daría también para muchísima, para extenderme mucho, sobre todo en sus aspectos arquitectónicos. Es de esos personajes de transición entre el mundo antiguo, no antiguo, pero el mundo del 19 y el del 20. Nace en 1841, fallece en 1918 y nace en Penzing, cerca de un barrio de Viena, estudia en Berlín y se incorpora a la actividad profesional en la época de la construcción del Ring, del anillo, ¿no? Y escribe en 1911 que el objetivo de la arquitectura es el diseño de la gran ciudad, la cuestión de la ciudad. Estas son las imágenes del Berlín, de la Viena
del cambio del 19, con las arquitecturas que hemos visto, parlamento, ayuntamiento, universidad, teatro, todos los eclecticismos, y sus primeras obras están en esta línea. Vamos a pasar rápidamente por eso. Enseguida se ve influido por las corrientes más plásticas asociadas a figuras del ambiente vienés, propuestas de distintos proyectos. Tiene pues, propuestas para la Bolsa de Ámsterdam, para la Catedral de Berlín, y va evolucionando con obras muy importantes como Linke Weinzelle. Aquí estamos con Hoffmann, otra de las figuras importantes, y acaba con una cierta estilización en estas obras que ya prefiguran un momento de esencialidad en la arquitectura. Es una imagen. Wagner, casi lo que más me interesa destacar son sus propuestas para la transformación de la ciudad. Pero no, es una transformación no tanto desde el punto de vista estético, sino desde un punto de vista más funcional, más operativo, ¿no? Y en las propuestas de reorganización y de adaptación de la estructura funcional de Berlín destaca sobre todo los planes para el metro. Y se le encarga a Wagner que coordine la organización de las nuevas líneas de transporte en la ciudad, las líneas de ferrocarril interior de distribución de la ciudad. Entonces Wagner coge un cargo fundamental en el que va a realizar una serie de estaciones de metro y de líneas que van a utilizar pues, los canales, apoyándose en los cauces del río Viena y de los canales que se van organizando en la ciudad, va a integrar toda la infraestructura que significa la modernidad, la nueva comunicación, la mecanización del transporte en la ciudad. Y entonces lo que destaca de Wagner es su esfuerzo para integrarlo en una ciudad con valores que requiere que a pesar de que son infraestructuras muy, muy pesadas, con mucha tecnología, con mucho aspecto ingenieril y mecánico, que puedan adaptarse de una manera armónica en el tejido interior de la ciudad. Entonces, de Wagner se podría hablar muchísimo, y por supuesto hay gente que lo contaría de maravilla, cómo es su apuesta formal por la nueva adecuación de la arquitectura a la ciudad, pero me gustaría destacar este papel de su inserción de las infraestructuras. Y tiene bastantes imágenes sobre cuáles son sus proyectos para la integración de estas infraestructuras en la ciudad, pero ya solo la visión de las perspectivas nos indican esa voluntad de síntesis entre la nueva movilidad mecánica de la ciudad moderna, de la gran ciudad, y los valores tradicionales de la urbanidad, ¿no? Pues como se busca siempre el ornato, se busca el diseño preciso de lo cotidiano, de lo que los peatones y los ciudadanos van a ir viendo y van a, digamos, vivir en su paseo por la ciudad día a día, y cómo es compatible con el dinamismo de los nuevos sistemas, ¿no? Como esta ferrocarril, esta locomotora de vapor, pues puede convivir y puede ser admisible por el ciudadano moderno, ¿no? La escala, cómo se integran estas imágenes, y lleva a hacer una cantidad de estaciones, me parece son, no sé, son como 35 estaciones distintas, 40 estaciones y 15 puentes y viaductos en lugares tan sensibles como en el Palacio Real, en el Hofburg, en Schönbrunn, perdón, esta estación, y estos que se convierten, cada estación del metro es como un punto, un cruce, un punto de encuentro entre pues, el ornato de la ciudad, la belleza de la ciudad y el nuevo sistema de comunicación. Por supuesto, las de la Karlsplatz, que es una de estas estaciones míticas, en la que, si vemos más allá de la decoración y de la filigrana, pues subyace también una cierta voluntad de optimización y de industrialización, porque los elementos que se utilizan para configurar
este pabellón, que puede parecer como un pequeño capricho, como una folie, en realidad son propuestas, se ven en planta, que son elementos repetitivos, modulares y construidos pues, con bastante eficacia, ¿no? Con todos los elementos repetitivos. Tiene bastantes estaciones, las que se insiste en esta formalización, y bueno, sus estudios para las líneas del canal, los puentes, en las que hay una voluntad pues, extrema en la, digamos, la intención formal de los elementos que se conviertan casi en arcos del triunfo, en monumentos, pues un simple apoyo de un puente, y se lleva también pues, a conseguir que la ciudad no solo mejore funcionalmente, sino también mejore en su aspecto visual, ¿no? Con los trazados de las imágenes, e incluso lo lleva a situaciones pues, tan alejadas como se puede pensar, que son de una especulación estética, como son unas obras de ingeniería fluvial de presas. Se acababa de hacer una de las necesidades que tenía la ciudad de Viena de controlar esa extensión de ramales del Danubio del norte, bueno, que era un espacio natural, pero con mucha variabilidad, inundabilidad, y que Viena se veía sometido. Incluso en el año 1830 tuvo una inundación bastante fuerte, que era la corta, la canalización del cauce principal del Danubio. Entonces esto se hace en 1870, y posteriormente el ramal del antiguo Danubio se llama el Donau-Canal, que sigue siendo el río de Viena, que se ve que es el río antiguo, es el antiguo cauce del principal, y se realiza una serie de operaciones hidráulicas aquí se ve el momento de la apertura, y a Wagner se le encargan dos propuestas importantes, que son en el Nussdorf, una presa aquí en el extremo donde comienza la corta del Danubio, y otro en los baños cerca en el interior de la ciudad. Entonces, aquí, en esta presa del Nussdorf, que está por aquí, realiza una propuesta también muy interesante de ingeniería y arquitectura combinada, pues con resultados muy espectaculares, ¿no? Aquí se ve la propuesta, y como una obra de ingeniería, digamos, estricta, se convierte en una oportunidad monumental que la resuelve pues, con su maestría habitual. También realiza otra presa en los baños del Kaiserbad, también empezando a utilizar una tecnología, por esa composición sofisticada en el conjunto, pero también la precisión en los detalles y la utilización de elementos modulares en los que se busca pues, la eficacia, incluso el resaltar aquellos elementos maquinistas, ¿no? Como estos paneles creo que son hormigón o piedras atornillados, que luego marcarán alguna otra obra suya, ¿no? Entonces, la integración de los elementos móviles, un puente en el centro de la ciudad. Aquí vemos la misma preocupación por elementos tan estrictamente funcionales como el apoyo y el arranque de esa junta, aquí, junta móvil, como los elementos de contrafuerte se convierten prácticamente casi en una escultura para que el paseante la aprecie, o todo el cuidado en el diseño de los elementos urbanos para integrar la modernidad con las nuevas estructuras metálicas en el conjunto de la ciudad. Y además de estas preocupaciones de propuestas de ingeniería civil en la ciudad, Wagner también diseña el plan de desarrollo de la ciudad, y en ellos uno de los distritos pues,
que se le encargan proyectar es el Distrito 22, de uno de los diseños de una propuesta global para la ciudad de Viena. Y bueno, no se lleva a cabo, pero se expresa una idea de desarrollo de la ciudad pues bastante peculiar. Realmente no se puede decir que sea excesivamente progresista. Esto es unos años después de la propuesta de Cerdá para Barcelona, pero refleja una idea con una voluntad higienista, pero un poco peculiar, porque claro, si vemos estas manzanas, todas las manzanas, la justificación lo escribe en su libro sobre el desarrollo de la gran ciudad, viene a decir que todas las manzanas de esta ciudad tienen al menos una posibilidad de conexión con espacios públicos. ¿No? Si nos fijamos, esta manzana pues da esta plaza, esta manzana de aquí da en esa esquina aquí, o sea, toda se busca, hay una especie de regla geométrica de vacíos y de llenos en la ciudad con un gran eje principal donde está los elementos simbólicos y los monumentos de la ciudad, pero una idea de ciudad igualitaria, repetitiva, con una escala pues, alta densidad para aquel momento, porque eran baja más 5, más ático, pero y con una serie de situaciones de las manzanas en las que no se mete a desarrollar tanto los interiores tipológicos, pero esa voluntad hasta cierto punto higiénica, repetitiva, igualitaria, de que todas las manzanas tengan, a pesar de que hay algunas que parece que no van a tener una relación con el exterior, pero la tienen aquí en los vértices, conseguir una imagen de ciudad global y de ciudad moderna. Lo lleva en ejemplos como la caja postal, en la que en este dibujo es curioso que no solo es la preocupación por el desarrollo tecnológico que tanto se ha admirado, ¿no? De cómo se puede configurar una nueva construcción moderna con elementos repetitivos industrializados con una visión de monumentalidad, pero la preocupación por la percepción urbana de ese edificio, ¿no? Aquí, esta perspectiva, abajo está la planta y la consideración de los puntos de vista con respecto a las calles similares. Lo importa, no es una visión, digamos, en abstracto, sino que está considerada por la situación con respecto a los habitantes de la ciudad que los representa en este conjunto. O sea, esa siempre trascendencia de lo urbano sobre lo puramente arquitectónico e individual. Bien, el siguiente episodio que vamos a ver, que creo que es interesante, es un periodo corto de tiempo, que son 13 años, pero el episodio de las Wohnhof o de los... La traducción puede ser patio, pero patio como tipología para el cambio de la sociedad, de la vivienda de la clase trabajadora en la Viena de estos años. Tenemos otra vez el rey y el Kaiser, y el episodio de la Viena Roja pues marca un periodo muy importante en la historia de Viena. Aquí vemos los distintos estados o antiguas naciones que componen el imperio austrohúngaro, y después de la Primera Guerra Mundial lo que sucede es que de ser capital de un imperio de muchos millones de habitantes se convierte en la capital de una pequeña nación del centro de Europa con muchísimos menos habitantes y unos problemas. O sea, Viena pasa a ser el centro prácticamente de Mitteleuropa a convertirse en el centro de un país mucho más reducido, tenía 51 millones de habitantes y pasa a ser la capital de una república con 6 millones de habitantes. Pasa de 676.000 kilómetros cuadrados a 83.800 kilómetros cuadrados y
6 millones de habitantes. Era una encrucijada de etnias, había eslavos, germánicos, italianos, en ese mundo que algunos autores denominan como la apocalipsis feliz, y pasa a ser una cabeza, se puede decir que una cabeza de un país mucho más pequeño, en el que prácticamente en Viena se concentra la mitad de la población de Austria. Y surge una situación de un problema de residencia brutal. O sea, que el gran problema de la población de Viena es el problema de la vivienda. Había una gran especulación privada, los promotores pues eran propietarios de la mayor parte del terreno de la ciudad, hubo ciertos intentos de expropiaciones y de pues, conseguir bloquear las rentas, prohibición de desahucios, y cuando se presenta el Partido Socialdemócrata, el SPD, pone como manifiesto como en la vanguardia de todas sus inquietudes políticas resolver la cuestión de la vivienda. Entonces hay un periodo del 20 al 33 en el que el ayuntamiento se convierte en el promotor fundamental para resolver esta cuestión de la vivienda. Teníamos el ejemplo de la vivienda burguesa, que por supuesto en los años de final de siglo y la época anterior justo a la Primera Guerra Mundial, pues era el símbolo de la opulencia y del un poco el exceso y de la sofisticación y de, bueno, pues todos los tópicos de las diferencias radicales de clases. Entonces, el argumento, esto podía ser un interior de un edificio de la Ringstrasse, y el argumento es que había que construir el Ringstrasse para los proletarios. Si la clase, la aristocracia, tenía su propio mundo de vida, pues con todo el lujo, confort y en los excesos de la decoración del fin de siglo, los proletarios tenían derecho a esta nueva, el derecho a la belleza, se podría decir, ¿no? Y hay un ensayo de Otto Bauer que viene a decir que la realización del socialismo, la centralidad de la realización del socialismo para superar los problemas de la ciudad es el derecho a la casa. A la casa que se asocia, la casa, bueno, quizás esto es el extremo de lo doméstico, el extremo de la casa, pero se ve que el Ringstrasse era como el lugar de deseo de la clase trabajadora. Entonces hay una propuestas de aplicación democrática, y además al principio no se pensaba que fuese revolucionaria, o sea, no era quitarle las casas a la burguesía, sino era una distribución hasta cierto punto igualitaria de las viviendas. Se buscaba establecer unas nuevas maneras de habitar, algo podría tener que ver con las teorías de Fourier o las de Guisa con los falansterios o familisterios, y crear comités de inquilinos con mantenimiento pues, de cocinas comunes, lavanderías, salones de recreo, zonas de estudio, y tuvo también alguna propuesta más radical dentro de este pragmatismo, que era una requisa y expropiación de viviendas que se hicieron bastantes expropiaciones hasta 1925, quizás el germen de luego la asociación de Austria al fenómeno que estaba dominando en Alemania, en el fenómeno nazi, pues puede tener que ver un cierto resquemor de ciertas clases de propietarios acerca de estas requisas y esa cuestión que en el origen, es curioso que en el origen de las teorías materialistas de Engels estaba la situación de la clase trabajadora en Gran Bretaña, y aquí
en los gobiernos socialistas de este momento, tanto como la República de Weimar o aquí en el Ayuntamiento de Viena, estas teorías de Bauer sobre que el elemento central de toda propuesta revolucionaria o toda propuesta progresista, no me gusta esa palabra, pero toda propuesta de transformación de la sociedad se basa en el derecho a la vivienda. Entonces, hubo al principio unos ciertos debates, bueno, el extremo de estas actuaciones de las Bonhoeffer, de las Hoff, es el conocidísimo de la Karl-Marx-Hoff, y en esta época se hacen bastantes intervenciones de creación de viviendas proletarias y colectivas en todo el ámbito de Viena. Al principio hubo una cierta discusión sobre cuál era el tipo, el modelo, el tipo de ciudad que había que establecer para la configuración de estas residencias para los proletarias y por los trabajadores. Entonces hubo una línea en la que estaba claramente Adolf Loos, que apoyaba la realización de ciudad-jardín, o sea, un poco en la línea de las ciudades que se habían realizado, los intentos de suburbios por Howard en Inglaterra, y bueno, pues como podían ser comparable a las Falkenberg de Tessenhof en Berlín, y hubo ciertas propuestas que iban a la creación de la ciudad jardín como modelo de esta estructura comunitaria. Entonces hay un par de propuestas como esta Heuber con Meyer. Hoy Loos tuvo un proyecto también de una Siedlungen bastante peculiar, de un edificio escalonado, y Loos realiza una Siedlungen, que es la Otto Haas, pero la mayor parte de actuaciones, las más conocidas, responden a este modelo. Es un modelo peculiar porque en cuanto a tipología urbana, tipología de elección de manzana, son manzanas relativamente convencionales, manzanas de extensión de ciudad barroca, pues como podían ser parecidas a las de un plan de Cerdá de Barcelona o de tantas ciudades de Europa, en las que se ubica el perímetro, se construye, y en el interior hay una serie de patios, como esta Wineski-Hof, poniendo un cierto simbolismo en los elementos estratégicos, las entradas o las esquinas o los lugares un poco que le den visibilidad, como se ve esta entrada a la Hof, que se remarca con los rótulos y con los emblemas, las fechas y los elementos digamos, más expresivos de la ciudad, pero si veis esta serie de primeras Hof, en realidad, bueno, pues son de planteamiento de una plástica bastante tradicional, puede ser hasta esquemas de palacios barrocos con sus brazos, con sus patios de homenaje, pero todos ellos dedicados a residencias individuales relativamente pequeñas de dimensiones y con una construcción tradicional. O sea, podemos decir que este movimiento de las Hof vienesas de estos años escogen una tipología ciudadana tradicional con una construcción también tradicional. Lo que es revolucionario y nuevo es la gestión y la intención de los sistemas de redistribución y de centralización de algunos servicios de esa ciudad. Hay muchas en esta época, de Gessner, y se puede ver, o sea, esta voluntad en la expresión y en los alzados, que son cubiertas inclinadas con sus mansardas, marcar los elementos de acceso, con mucha simetría, bastante simbolismo, y obedece, creo, a esa idea que hemos visto en el póster, ¿no? Que no vamos a quitarles los edificios, digamos, burgueses de la Ringstrasse, pero vamos a crear una nueva Ringstrasse para los proletarios, una ciudad, o sea, se coge un modelo de ciudad tradicional y un modelo de vivienda tradicional en el que lo que cambia es la gestión, incluso la pura acabados formales con elementos absolutamente conocidos, ¿no? No hay novedad, hay excesos, bueno, pues formalizaciones con mucha expresividad, pues los elementos de entrada, los pórticos, la simetría, los rótulos en los sitios más señalados,
Hay algunas pues, de una dimensión tremenda. Por ejemplo, este de Hesner es espectacular. Tiene 1173 viviendas. Carl Seitz, que está dedicado al primer alcalde que inicia este proceso de Wohnhofs, de residencias proletarias, y es un conjunto pues, con todo tipo de servicios sociales. Está situado en un parque con una gran cantidad de espacios verdes, pero con simbolismos pues, muy, muy tradicionales, ¿no? Como los pórticos de entrada, la torre de reloj, casi como si fuese una ciudad con sus elementos más simbólicos, como el propio ayuntamiento, y son uno de esos lugares que, bueno, por citar otra vez a Magris, que creo que en el libro del Danubio los resume con bastante claridad y con bastante fuerza. Aquí veis distintas imágenes propagandísticas de este momento, o sea, el papel que para el SPD, para el Partido Socialista, en estos escasos años supone esta política de viviendas, y el extremo, casi el emblema máximo, es el Karl-Marx-Hof. Karl-Marx-Hof, porque quizás sea uno de sus edificios históricos. Tiene 1 kilómetro de longitud el edificio, está al lado de una estación de metro, el Lichtenstadtstraße. Tiene una ocupación del solar de 155.000 metros cuadrados, pues son 1.000 y pico viviendas, y se calcula unos 5.000 habitantes, con 2 guarderías, 2 piscinas, 2 lavanderías, ambulatorio, biblioteca, consultorios, centros sociales, 25 comercios. Es como una ciudad dentro de la ciudad. Solo ver la planta del Karl-Marx-Hof impresiona bastante, ¿no? Entonces, por resumir, creo que está mejor dicho por Magris que por mí, voy a citarle. Y dice, el famoso e inmenso conjunto de viviendas obreras construidas por la Vivienda Roja del municipio socialista después de la Primera Guerra Mundial nació de la voluntad de reformar, de una confianza en el progreso, del intento de construir una sociedad diferente, abierta a nuevas clases y destinada a ser guiada por estas. Y lo que dice, hoy resulta fácil sonreír ante esta grisura cuartelera, pero los patios y los parterres poseen cierta melancólica alegría. Estos parques. Hablan de los juegos de los niños que antes de estas casas habitaban en tugurios o en ratoneras sin nombre, y del orgullo de las familias que en estas casas por primera vez tuvieron la posibilidad de vivir con dignidad como personas. O sea, en cuanto a la tipología, como veis, ya el modelo pues, es un modelo de las grandes hofs con elementos simbólicos muy potentes. La vivienda es una vivienda comparada con los avances que se hacen en las Siedlunges alemanas, pues no tiene nada que ver, es mucho más tradicional, con muros de carga, una construcción bueno, énfasis simbólico en distintos elementos, pero bueno, este es un poco. Este monumento de la modernidad encarna muchas ilusiones progresistas del período entre las dos guerras, que se derrumbaron, pero que pone en evidencia también la realidad de un gran progreso, que solo una atrevida ignorancia puede subvalorar. Entonces, lo de los juegos tuvieron la posibilidad, o sea, hay que comparar las condiciones de vida de los habitantes de estos ámbitos, ¿no? Y aquí se ven las cocinas y las lavanderías comunitarias. En 1934, estas casas fueron el centro de una gran insurrección proletaria en Viena, que Dollfuss, el canciller austrofascista, reprimió con una sanguinaria violencia. La derecha es patriótica, pero dispara con mayor frecuencia y gusto sobre sus propios compatriotas que sobre los invasores de la patria. Esta es una reflexión de Magris sobre el escenario, lo que sucedió en el Karl Marx-Hof. Y aquí viene el ejemplo, la caída de
los fortines o de las, pues, de los castillos rojos. Lo malo que todo esto tuvo como final este momento de anexión y como tras final, después de otros años, este momento de destrucción, que Viena durante la guerra no sufrió excesivamente, pero al final, los últimos años, hubo una serie de bombardeos, de los son polémicos sobre si fueron errores, se equivocaron y tal, pero quedó bastante destruida y dividida. Aquí vemos el centro de lo que es la ciudad antigua y el anillo, es zona internacional, los sectores soviéticos, británico, francés y americano, que también refleja esta película que supongo que conocéis todos, que es el tercer hombre. El tercer hombre con esta imagen de la Viena en medio escombros y que, bueno, después de unos años, pues se recompone, se vuelve a recuperar la independencia política, la República de Austria, y sigue siendo, ya para ir terminando, un lugar, bueno, pues supongo que para arquitectos o para cualquier persona interesada por la cultura y con una vida y una historia tan compleja, pues es un lugar fascinante para ver, en el que hay obras maestras, como no he hablado mucho de Adolf Loos, hablo de su aspecto urbanista con sus Siedlunges, pero sigue habiendo monumentos tan espectaculares como este Michaelerplatz, que en su momento también fue debatido y hubo quien opinó pues, que era un exceso de abstracción comparable a estas cosas, pero sigue siendo los Hoffmann, las obras de Wagner, el recorrido, pues, Schönbrunn, o sea, es una ciudad increíble y admirable. Aunque yo, por recordar o por terminar con cosas así siempre un poco subjetivas y que me interesan, Deleuze destacaría sus obras, sus pequeñas obras, como las tiendas que tienen el Graben, unas sastrerías, el American Bar, que es un lugar de esos fascinante para visitar, y entre los últimos radicales y nuevos, no tan radical, pues sería un arquitecto que recupera este espíritu de los cafés y de la ciudad, lo que tiene Viena de permanente y de siempre, que es Hermann Scheck, y sobre todo me gusta lo que hace y me gusta lo que piensa, ¿no? Lo que dice aquí, dice que la arquitectura no debe ser una molestia. El cliente del café no debe notar nada. Todo, o sea, que la arquitectura no tiene que ser molestar. Todo puede haber sido como siempre así. Pero si hay alguien que le interesa, puede poco a poco descubrir cosas, poco a poco y durante un tiempo, cosas que le van a influir y van a modificar su pensamiento y empezar a surgir entendimiento y placer, ¿no? O sea, que lo bueno de la arquitectura es que puedas verlo casi con indiferencia, pero si te interesa, te vas dando cuenta de lo que va haciendo. Y Hermann Scheck ha conseguido recuperar, creo yo, este espíritu de la Viena de siempre. Tiene dos pequeñas obras, el Kleines y el Wunderbar, que demuestran su categoría y su ser bienes con esta visión de ese espíritu de la ciudad que aprecia lo que decía, lo que decía Stefan Zweig sobre la superfluidad sacratísima de la vida, o sea que la vida hay que disfrutar, y en Viena, por supuesto, hay otros arquitectos como Hans Hollein, que todos hemos ido en peregrinación a ver sus primeras tiendas en los años 80, como las joyerías Schulin o la agencia de viaje, aunque últimamente pues haya un poco caído en excesos, ¿no? Como esta Haas House en la plaza del, de la Catedral de San Stephen. Bueno, yo creo que ya terminamos. Creo que me he dejado, como siempre, cantidad de cosas en el tintero. Espero que haya habido cosas que os hayan interesado, algunas un poco más, quizás como de especialistas, pero creo que Viena pues, es una ciudad de esas que están siempre y que ahí nos esperan para ir a visitar. Entonces,
querría terminar también otra vez con Magris, porque en los años 80 hubo una especie como de recuperación o de interés muy detallado en la época del un poco posmodernismo por reivindicar las intervenciones de las Hoff, artículos de Tafuri, que Tafuri, pues ahora quizás la gente no sepa quién es, pero en los años 70 y 80 pues eran los ideólogos de arquitectura más importantes, para intentar recuperar el valor de este episodio de las Hoff. Entonces, lo que dice Magris es bastante iluminador, ¿no? Dice, el Karl-Marx fue una resistencia a los cañones de Dollfuss, así como a la tentación de que aquella resistencia fuera insensata. La pobre, gris y maciza modernidad de aquel falansterio se impone por su compacidad. Diferente, y aquí creo que se refiere a ese momento, es la actitud de quien, 60 años después, la redescubre y la exalta con gusto retró. Esto lo hace en cursiva, retró. Coquetamente progresista. E incluso intenta, como ha ocurrido en Trieste con resultados desastrosos, creo que se está refiriendo a los edificios posmodernos, cosas, bueno, incluso de Rossi, propone de nuevo el falansterio como modelo de habitación y de cohabitación. Este extravagante capricho de restaurar formas carentes de la necesidad histórica que en su tiempo las había producido es posmoderno. Es el placer kitsch, también con cursiva, por lo falso y por lo vulgar. Es el gusto por la ideología a la que se le han amputado las ideas. Una cultura sin fundamento que no tiene nada en común con los robustos y graves fundamentos del Karl Marx. Bueno, por terminar un poco con referencias sobre Viena, hay multitud de estudios y de trabajo. Este es una exposición que se hizo en los años 80 también sobre Viena, es un volumen pues, de unas 1000 páginas en las que escriben pues, desde Cioran, todos los, hasta pasando por Magris y multitud de autores, muy recomendable. Y por supuesto, un resumen muy sintético de lo bibliográfico y muy recomendable de Zweig, El mundo de ayer, y para terminar, por supuesto, El Danubio de Magris. Muy bien, pues yo creo que hasta aquí, son hora y media, está bastante bien, y mañana hablaremos de la ciudad eterna, de Roma. Muchas gracias.